esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban ahí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, todos tenemos por cierto de que el conocimiento de Dios llega por medio de la palabra, de la predicación. Y este conocimiento de Dios va llevando un proceso en cuanto la predicación, que es la palabra, también se va asimilando, se va aceptando. La primera lectura que escuchamos hoy, estamos viendo en el libro del Apocalipsis esta revelación de San Juan. Dice: vi un ángel que me dijo, ¿ves ese librito? Ve y cómetelo. Cuando tú te lo comas, te sabrá dulce como la miel, pero después te amargará en el vientre. Y dice: así fui, me lo comí y me supo dulce como miel, pero después me amargó en el vientre. Cuando nosotros hablamos de que amarga en el vientre, decimos, no, más bien amarga en la boca, ¿no? Para nosotros lo lógico es que cuando comemos algo lo amargo está en la boca, no en el vientre. Otra traducción dice: te agriará el vientre. Bueno, eso a lo mejor lo podríamos entender más cuando nosotros decimos como que me agríe en el vientre, o sea, empieza a hacer algo de revolución en el vientre lo que hemos comido. La palabra que come San Juan, el librito, dice: me supo dulce, pero me agrió en el vientre. Y entonces me dijo: ahora tienes que profetizar más por todas las ciudades. O sea, el proceso de la aceptación de la palabra de Dios es ese. Primero hay que comer la palabra y es dulce. A veces sentimos muy bonito cuando escuchamos una predicación, la palabra de Dios, qué bonita es. Y a veces la compartimos con otros diciendo: es que es muy bonito escuchar la palabra de Dios. Acércate a Dios, es muy bonito escucharla, pero cuando tenemos que aceptarla, aceptar la palabra es hacer la vida, es cuando viene lo amargo, porque es el momento de prueba también de manera personal. ¿Cómo doy testimonio de esta palabra que he comido yo, de esta palabra que he aceptado? Cuando nadie me la quiere aceptar, cuando yo anuncio y no la aceptan, cuando tengo a alguien que está en contra y que a veces hasta me provoca, amarga. O sea, no quisiera haberla conocido porque me siento con el compromiso de anunciarla, pero no me gusta, no me agrada, porque prefiero no meterme con los demás, no tener problemas. Amarga.
Sin embargo, cuando alguien ha tomado la palabra, pues aunque le amargue, el Señor le dice, tienes que profetizar, tienes que anunciar. O sea, ya la has comido, no puedes echarla fuera, no puedes devolverla, tienes que profetizar. Aferrarse a la palabra de Dios, como la gente que escucha a Jesús allí en el templo de Jerusalén. La gente se aferra a la palabra de Dios. Cuando llegó al templo de Jerusalén, Jesús echó a los vendedores del templo y les dijo, mi casa es casa de oración. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y los judíos quisieron acabar con él, pero tenían miedo porque la multitud acudía para escucharle. Le agradaba escuchar la palabra. O sea, toda esta gente se aferró a la palabra de Dios. Así hoy, queridos hermanos, tendremos que aferrarnos nosotros a la palabra de Dios. Aunque tengamos la prueba, el momento de prueba, aferrarnos a la palabra de Dios. Cuando Jesús hablaba y muchos se retiraron de Jesús, preguntó a sus apóstoles, ¿también ustedes quieren dejarme? Ellos dijeron, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Se aferran a la palabra. Pues hay que aferrarnos a la palabra de Dios nosotros también. Los apóstoles lo hicieron. San Pablo se aferró a la palabra de Dios. Lo mataron, lo martirizaron. San Pedro también lo martirizaron. Hoy celebramos la dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo como lugares para la adoración, porque siempre el templo será el lugar de adoración. Mi casa es casa de oración. Los templos son lugares de oración y deben ser siempre lugares de adoración a Dios. Todas nuestras ceremonias, nuestras celebraciones deben ser el momento y la oportunidad para adorar a Dios. Ahí nosotros tendremos que preguntarnos mucho si realmente en la celebración de la misa se fomenta la adoración a Dios. Si en nuestros templos se fomenta la adoración a Dios, si fomentamos la adoración a Dios. Dense vuelta en los templos y verán que muchos templos están vacíos por mucho tiempo. Hasta frío se sienten algunos templos, sucios, abandonados, ni barren nada, menos la adoración a Jesús, menos. Y para eso son, para la adoración. Jesús nos dice, mi casa es casa de oración, es algo sagrado. Pero hay tantos que le han perdido este sentido de lo sagrado al templo. El templo material, ya no hablemos del templo que es nuestro cuerpo, templo vivo de Dios. Pocas personas se preocupan por ese lugar sagrado, por cuidarlo, por arreglarlo, sabiendo que es el lugar del encuentro con Dios. Pues hoy, queridos hermanos, pidamos a Dios que nos conceda la gracia de cuidar aquello que Dios nos permite tener, el lugar de la adoración, y aferrarnos a su palabra. Concédeme, Señor, la gracia de aferrarme a tu palabra, de escucharte, aunque otros traten de acabar contigo, que yo esté siempre dispuesto a escucharte. Pues hoy se intenta acabar efectivamente con los lugares donde pueda hacerse presente Dios. ¿Sí? Con eso de que ahora promueven leyes para que ya no haya ninguna expresión religiosa en los lugares públicos. ¿Ah? Yo iba a ir a celebrar ahora en diciembre ya una misa
en una institución pública, pero acaban de venir a cambiarla porque no les permiten ya celebrar ahí su misa. Que no, porque es una institución, cuando son los mismos trabajadores los que quieren, nomás porque a una autoridad se le ocurre decir no, todos los demás dicen que no. Tengo anotada otra en otra institución pública. Espero que pues se mantengan firmes ellos en decir: vamos a manifestar nuestra fe, es nuestra fe y nuestro amor. Que no le tengan miedo, ¿verdad? Además es un grupo grande en esa institución. Ojalá que ellos se mantengan firmes y den testimonio, se aferren a la palabra de Dios también. Hay que orar para que también allá nosotros tengamos que profetizar, anunciar la palabra. Oremos también por ellos, que así sea.